la auxiliatura del día de hoy. ¿Ya? Ay, sigue saliendo así de feo, no me gusta esto como sale. Ya, bueno. Hoy es auxiliatura número 2, MAT 103, estamos viendo matrices, ¿no? El día de los sábados es con los que hemos reiniciado de cero. SD, SE y SF, ¿no? Somos pocos, entren de nuevo. No, se cortó. A ver, se cortó, ¿no? Aquí ahorita hay dos. Ay, que vuelvan a entrar. Qué feo esto, a ver, qué feo esto. Bueno, ya van entrando, ¿no? Ya. Bueno, se cortó, ¿no? Eso es lo malo de tenerlo free, tenerlo gratis. Solo tenemos 40 minutos. Creo que en Discord se puede más, ¿no? Tal vez podríamos hacerlo en Discord. Porque ahí no se corta y creo que es ilimitado. Bueno, entonces, continuamos, ¿no? Estructura número 2, matrices. Ya. El anterior sábado nos quedamos en... Lo último que vimos fueron las operaciones elementales, ¿no? Vimos operaciones elementales sobre las filas y sobre columnas, ¿no? Vimos la permutación, multiplicación, adición, permutación por columna. Cuando voy a hacer por las columnas, ¿no? En las columnas voy a aplicar, yo le pongo una C, para indicar que estoy haciendo en las columnas, ¿no? Si no le pongo, estoy indicando que estoy haciendo en las filas, ¿no? Multiplico la segunda fila por pi. Aquí multiplico la segunda columna por pi, ¿no? La segunda columna la multiplico por pi, ¿no? Eso está bastante claro, ¿no? Eso es lo último que vimos en la anterior asignatura. Ahora vamos a ver matrices elementales, inversas y matrices escalonadas, ¿no? Entonces aquí tenemos la definición de matriz escalonada. Matriz escalonada, no se lo voy a leer rápido porque esto igual está en su plataforma, en la plataforma, entonces ya es muy repetitivo, ¿no? Es escalonada si cumple las siguientes condiciones, ¿no? Una matriz se dice que es escalonada si cumple esas dos condiciones, ¿no? Si las filas i y la i sub 1, o sea, la siguiente, son dos filas sucesivas, claramente, no nulas, entonces el primer elemento diferente 0 de la fila i más 1 se encuentra a la derecha del primer elemento diferente 0 de la fila i. La segunda condición, en caso de que haya filas nulas, es decir, una fila de puros ceros, estarán agrupadas en la parte inferior de la matriz, es decir, que la ponemos al último. Y luego tenemos matriz escalonada reducida. Ahí le puse por filas, eso está de más, eso nada que ver, ¿no? Matriz escalonada reducida, ¿no? Matriz escalonada debe cumplir estas dos condiciones. Y para que sea matriz escalonada reducida, además de cumplir las condiciones de la escalonada, debe cumplir una más, una extra. ¿Y cuál es? Es esta, ¿no? Que los elementos distinguidos deben ser iguales a 1 y deben ser los únicos diferentes de 0 en sus columnas distinguidas correspondientes, ¿no? Entonces vamos a ver unos ejemplos, ¿no? Vamos a tratar de determinar si estas matrices son escalonadas o escalonadas reducidas o ninguna de las dos. Entonces veamos el primero, ¿no? El primero de ya yo le digo que es escalonada, ¿no? Porque cumple la primera y la segunda condición. Veamos. ¿Qué quiere decir la primera condición? Es decir, quiere decir que si yo tengo dos filas no nulas, como en este caso, ¿cierto? Esta es no nula y esta es no nula, es decir, que no tiene puro cero, ¿no? Tengo dos filas no nulas, una detrás de otra, claramente, sucesivas, ¿no? Entonces, lo que me dice es el primer elemento diferente de 0 de la fila i más 1, ¿no? O sea, este es mi i y este es mi i más 1, ¿cierto? I más 1, ¿no? Esto, ya. O sea, este es 1 y este 2. Este es la fila i y este es la fila siguiente. Entonces, el primer elemento diferente de 0 de la fila i más 1 es de esta fila, ¿no? El primer elemento diferente de 0, ¿cuál es? Es este. ¿Sí o no? De izquierda a derecha. Este es 0, no. Este es 0, no. Este sí es 0. Ya. Se encuentra a la derecha el primer elemento diferente de 0 de la fila i, ¿no? Es decir, de esta fila i, ¿cuál es el primer elemento diferente de 0? Este de aquí. Entonces lo que me dice es que si hay dos filas, ¿no? Tan sucesivas,
y el primer elemento distinto de 0 de la fila que le sigue está a la derecha de la fila que está detrás de él, ¿no? Entonces puedo decir que, bueno, cumple una de las condiciones, ¿no? Cumple la primera condición. Y la segunda, como no hay filas no nulas, entonces no tiene por qué cumplirla, ¿no? Porque aquí si hay filas nulas, si es que hay, pero como aquí no hay, entonces sí, basta con esta. Entonces esta es escalonada, ¿no? Porque pues ustedes pueden hacer así y es como, tiene forma de un escalón, ¿no? Ta, ta, ta. Entonces esta de aquí es una matriz escalonada. Escalonada, ¿no? A este primer elemento, el primer elemento en cada fila, ¿no? El primer elemento distinto es 0, en este caso el 2, en el caso de la segunda fila el 5, se le llama elemento distinguido y en otros libros o algunas veces yo voy a llamarle pivote, ¿no? Elemento distinguido o pivote. Ya las columnas en las que se encuentran, es decir, esta de aquí y esta de aquí, se le llama columnas distinguidas, ¿no? Columnas distinguidas, ¿ya? Entonces ese es el nombre que le vamos a poner en este contexto. Entonces vamos a ver el segundo. Vamos a ver el segundo. Determinar si es escalonada o escalonada reducida. Esto está de más, ¿no? Escalonada reducida no prefiero. Ya. Tenemos que ver si cumple estas dos condiciones, ¿no? Porque para ser escalonada reducida primero debe ser escalonada, ¿no? Veamos si cumple estas dos. Primero, dos filas sucesivas, ¿no? Vemos que hay dos filas sucesivas y son distintas de ceros ambas, ¿ya? Y el elemento distinguido de esta, de la segunda, ¿cierto? Es este. O sea, el primer elemento distinto de 0 es el 1. Y la fila 1, el primer elemento distinto de 0 es este 2. Y la de abajo, este elemento está a la derecha de este, ¿cierto? Ya, entonces cumple la primera, porque está a su derecha. No importa si está aquí, no importa si está aquí, ¿no? Pero está a su derecha, la cosa es que está a su derecha. Si este 1 estuviera acá, entonces ya no cumple la primera. Pero como está aquí, o sea, a su derecha, sí cumple. En la segunda condición me pregunta si hay filas nulas. Si hay filas nulas debe cumplir esto, ¿no? No se borra esto, ya. Pero no hay filas nulas, por lo tanto no tiene por qué cumplir la segunda condición, ¿cierto? Entonces, si cumple la primera, la segunda no tiene por qué cumplirla, es decir, que podemos decir como que lo cumple, ¿no? No tiene por qué cumplirla, por lo tanto es escalonada, es la forma escalonada. Ahora, ¿es escalonada reducida? No, la condición de ¿cuál es? Primero, que los elementos distinguidos deben ser iguales a 1. ¿Cuáles son los elementos distinguidos? Esto de aquí, ¿no? O el pivote, como yo le voy a llamar a veces. El elemento distinguido aquí es 2 y el elemento distinguido aquí es 1. ¿Ya? Para que sea reducida, los elementos distinguidos deben ser 1. Este cumple, este no cumple, no es 1. Entonces, no es escalonada reducida, solamente es escalonada, ¿no? Se le nota de esta forma. Ustedes ponen A y aquí de escalonada nomás. Si fuera reducida, le aumentan la R. Veamos la siguiente. Si es escalonada o escalonada reducida. Quiero borrar aquí, no sé si creo que esto no va a quedar. No sé por qué aquí se puso así. Oh, ya no importa. Ya. Para que sea... ¿Dónde está el borrador? Aquí está. Ah, están aquí con esto, ¿no? Ya lo vi. Ya. Voy a eliminar Jiménez. Ya, muy bien. Aquí, ¿no? A ver, una cosa, le voy a pedir que ponga su nombre en el participante. A que no tenga su nombre, yo lo voy a eliminar. ¿Ya? Porque tampoco quiero que se meta cualquier persona. Quiero saber quiénes son. Así que si hay alguien que no tiene su nombre, yo lo voy a eliminar porque voy a pensar que es alguien que está viniendo a molestar nomás. Bueno, ya se salió ya, ¿no? Acá hay otro que dice Mr. Daniel, no sé. A ver, no me está gustando esto. No rayen, por favor, que voy a ver quién es el que está rayando y después lo voy a pasar al ingeniero para que vaya con las autoridades correspondientes. Muy bien. Veamos la tercera matriz, ¿no? Para determinar si es escalonada o escalonada reducida. Entonces tenemos que fijarnos en sus elementos, ¿cierto? Tenemos dos filas seguidas, no nulas,
y el elemento distinguido de esta de la segunda es 1, ¿cierto? O sea, el primer elemento distinto de 0. Y el primer elemento distinto de 0 es este 1. Ya, esos son los elementos distinguidos. Entonces, el elemento distinguido que está abajo está a la derecha del primero, ¿cierto? Entonces, sí cumple la primera. Y la segunda dice, si hay filas nulas, en este caso sí hay, estarán agrupadas en la parte inferior de la matriz. O sea, estarán al último. Hay una fila nula y está al último, ¿cierto? Entonces, también cumple la segunda condición. Si es que hay, la cumple. Ya. Ahora, ya sabemos que es escalonada, ¿cierto? Es una matriz escalonada. Ahora, ¿será reducida? Veamos la condición para que sea reducida. Los elementos distinguidos deben ser iguales a 1, ¿no? Aquí tenemos los elementos distinguidos y son iguales a 1. Bien, está cumpliendo eso. Y deben ser los únicos diferentes de 0 en sus columnas distinguidas correspondientes, ¿cierto? Eso es lo que dice. Entonces vamos a ver eso. Entonces aquel que esté rayando, ya están ya estos, ¿no? ¿Saben qué voy a hacer? Voy a salirme, ¿ya? Y voy a enviarles otro link aparte, ¿ya? No, a mí me molesta bastante que estén rayando, ¿no? Que se meta gente que no quiera aprender. Así que voy a cerrar esto, vamos a ir al grupo yo les voy a mandar de nuevo y otro link aparte y no lo compartan, ¿ya? Muy bien, estoy aquí tratando de admitirlos a todos. Ya, mándame eso. Ya muy. A ver, a mí me molesta bastante, ¿no? Si es que alguien va a entrar y se va a poner a interrumpir, a escribir, a rayar y no quiere entender ni hacer nada. Si va a pasar eso otra vez, yo lo que voy a hacer, voy a hacer otro grupo que sea mucho más privado y pedir datos personales para poder saber exactamente quién es el que entra, ¿no? Y saber qué estudiante es. Porque ahorita yo solamente los agregué por su nombre, ya no sé ni quiénes son, con qué grupo están, ¿no? En la lista ahí sale, pero tampoco sé quién será. Entonces, pero si vuelve a pasar, pues yo voy a hacer eso, ¿no? A mí me molesta bastante, ¿ya?
Entonces espero que no haya nadie así, que no compartan los links. Y si saben quién es, que me lo digan. Porque si no, yo me voy a molestar y voy a cerrar la auxiliatura. Muy bien. Vamos a borrar todo esto. Bla, bla, bla. Anotar. Meter el otro, ¿no? Para mí que Gustavo infiltrado, ¿no? Tal vez. Pero bueno, ya. A ver que no sea nadie más y... Si no, pues vamos a hacer lo que dije, ¿no? Lo que dije. Borrar mis dibujos, ¿dónde está aquí el coso? El borrador. Bla, ¿no? Ya. Nos quedamos acá, ¿no? En esta de aquí, ¿no? Ya vimos que era escalonada, entonces estamos viendo si es escalonada reducida. Entonces vimos que cumple que los elementos distinguidos son iguales a 1 y que deben ser los únicos diferentes de 0 en sus columnas distinguidas, ¿no? Que dijimos que eran las columnas distinguidas, pues esta de aquí y esta de aquí, ¿cierto? Las columnas donde se encuentran elementos distinguidos se le llaman columnas distinguidas. Y me dice que estos elementos distinguidos, estos pivotes, deben ser el único distinto de 0. Es decir, que todos deben ser 0 menos ellos. Y cumple, ¿no? Este 0, él no. Este 0, él no, ¿cierto? Entonces cumple también esto acá. Por lo tanto, aparte de ser escalonada, es escalonada reducida, ¿cierto? Veamos el siguiente. Es escalonada reducida. Entonces vamos a ver con esta aquí. Tenemos que la primera fila, la segunda fila y la tercera fila, ¿no? Son filas sucesivas. Es decir, que el elemento distinguido de la 3 debe estar a la derecha del 2 y el del 2 debe estar a la derecha del 1, ¿no? Así, del anterior debe estar a la derecha del anterior. El elemento distinguido de la primera fila es 5, ¿cierto? Es el primer elemento distinto de 0. De la segunda fila es 2, primer elemento distinto de 0. De la tercera fila es 7, es el primer elemento distinto de 0. Debemos ver si cumple la primera condición. No, la primera condición básicamente me dice que el elemento distinguido, ¿no? Debe estar a la derecha de la fila anterior, ¿no? Del elemento distinguido de la fila anterior. Entonces yo veo que esta aquí sí está a la derecha de esta fila, de la fila 1, ¿no? Pero veo que el 7 no está a la derecha de la fila 2, ¿cierto? Está debajo de... No está, debería estar aquí. Si estuviera aquí, pues perfecto, cumpliría la primera. Pero no, está debajo. Entonces no cumple esta condición de aquí. Entonces como no cumple esa, pues ya de lleno yo digo que no es escalonada, pues se ve claro, ¿no? Además la escalonada tú puedes hacer como un escalón, ¿no? Así, ¿está? Tú puedes dibujar. Aquí también. Pero ya aquí no. Porque es un escalón de, digamos, de 2 cuadros, ¿no? Demasiado. Solo tiene que ser de 1. Entonces, esta matriz aquí no es escalonada. Ni escalonada reducida, ni escalonada. Vamos a ir con esta otra. Y me dice, a ver, voy a ver si nadie más quiere entrar. Pues nadie más, ¿no? Ya. Tenemos la siguiente matriz y vamos a ver si es escalonada o es escalonada reducida. Entonces tenemos que ver si cumple la primera condición, ¿no? De escalonada, estas dos condiciones. Entonces vemos que tenemos aquí la primera fila, la segunda, la tercera y hasta la cuarta, ¿no? Ya. Pero solo voy a enumerar las que sean no nulas. Porque esta última es nula, porque todos son 0. Entonces busco los elementos distinguidos. El elemento distinguido de la primera fila es 1. El elemento distinguido de la segunda fila es 5. El elemento distinguido de la tercera fila es 2. ¿No? Y ahora el elemento distinguido de cada fila debe estar a la derecha del elemento distinguido de la fila anterior. Eso es prácticamente lo que me quiere decir la primera condición. Entonces el de la segunda fila está a la derecha del elemento distinguido de la primera, ¿cierto? Y el de la tercera está a la derecha de la segunda. Entonces sí cumple la primera condición. Entonces vemos que cumple la primera condición y nos fijamos si cumple la segunda. Y la segunda me dice, si es que hay, ¿no? Si es que hay filas nulas, cumple esto. Si es que no hay, pues no me fijo. Entonces veo que hay filas nulas. Aquí la tenemos. Entonces, vamos a darle silenciar. Ya. Entonces vemos que hay una fila nula y me dice que tiene que estar en la parte inferior, es decir, a lo último de la matriz. Y vemos que sí está en la parte inferior, está a lo último de la matriz. Entonces también cumple la segunda condición. Entonces ya sabemos que esta matriz es escalonada.
Ahora quiero ver si es escalonada reducida. ¿Dónde está pluma 1? ¿Cierto? Es escalonada. Para que sea escalonada reducida, pues ya sabemos, elementos distinguidos deben ser iguales a 1 y en las columnas distinguidas deben ser el único elemento distinto de 0, ¿no? Entonces vemos claramente que los elementos distinguidos no son iguales a 1, ¿cierto? Aunque en sus columnas, en las columnas distinguidas, ¿no? Que son estas tres, esas tres son las columnas distinguidas. Estas no, porque aquí no hay elementos distinguidos. En esta sí hay. Vemos que las columnas distinguidas son el único número distinto de 0, pero no son iguales a 1, que debe cumplir que son iguales a 1. Por lo tanto, no cumple esta segunda. Entonces no es escalonada reducida, solamente es escalonada, ¿no? Esta solamente es escalonada. Y así ya vemos la siguiente y la siguiente, ¿no? Esto de determinar si es escalonada, reducida o no, pues es algo que ya nos hace muy difícil. Entonces, veamos esto. Debe cumplir las dos condiciones, ¿cierto? Tenemos que, en la primera condición, ¿no? Si hay dos filas sucesivas, diferentes de 0, es decir, dos filas no nulas. Vemos aquí una y pues no hay más, ¿cierto? No hay más. Pero tiene elementos distinguidos tiene, aquí está. Los demás no hay más. Entonces no tengo por qué fijarme que cumple esta condición. Me fijo en la segunda condición y me dice, hay filas nulas, si es que hay, deben estar en la parte inferior. Entonces veo que hay dos filas nulas, perdón, y están en la parte inferior, ¿no? Están todas abajo. Entonces sí cumple. Entonces yo puedo decir que esta matriz es escalonada. Ahora, ¿puedo decir que es escalonada reducida? Pues no, porque claramente veo que el elemento distinguido primero no es igual a 1, ¿cierto? Y además, aunque sí cumpla, pero sí cumple, ¿no? Que es el único distinto de 0 en su columna distinguida, pero el elemento no es igual a 1, que debe cumplir eso. Entonces, no es reducida, pero sí es escalonada. Entonces, es una matriz escalonada. Aquí, veamos acá. Aquí tenemos tres filas sucesivas, ¿no? Una detrás de otra, no nulas, ¿no? 1, 2 y 3. Entonces, vemos los elementos distinguidos. Ya uno claramente puede ver ¿no? El elemento distinguido es el primer elemento distinto de 0 de la matriz. Y yo claramente veo que el elemento distinguido de la fila 2 no está a la derecha del elemento distinguido de la fila 1, ¿cierto? Es decir, que no cumple la primera condición. Entonces, de lleno no cumple la primera condición, pues no es escalonada y tampoco es claramente escalonada reducida. Luego tenemos esta matriz aquí, ya que esta es una matriz especial que seguramente ya todos saben cuál es. Vamos a ver si esta es escalonada o es escalonada reducida, ¿no? Se ve, ¿no? Tengo la fila 1, tengo la fila 2, tengo la fila 3, se ve que es escalonada. El primer elemento distinto es 0, es decir, el elemento distinguido de la fila 1 es este, el elemento distinguido de la fila 2, el elemento distinguido de la fila 3, y yo veo que el elemento distinguido de cada fila, excepto la 1, porque es la primera, está a la derecha del elemento distinguido de la fila anterior, ¿cierto? El elemento distinguido de la fila 2 está a la derecha de este, el de aquí está a la derecha de este. Eso es lo que eso quiere decir que cumple la primera condición, que es lo que me indica. Cumple la primera condición. Cumple la segunda condición, pues la segunda me dice, si es que hay filas nulas, me fijo que cumpla esta. Si es que no hay, pues ni me fijo. Veo que hay filas no nulas, filas nulas, perdón. No hay filas nulas. No tengo por qué fijarme en esta condición, ¿no? Por lo tanto, si cumple esta, ya es suficiente para decir que es escalonada. Entonces la matriz es escalonada. Ahora, ¿será escalonada reducida? ¿Qué me tengo que fijar? Primero, que los elementos distinguidos sean 1. Y ahí se ve claramente que los elementos distinguidos son 1, ¿no? Es la unidad. Y ahora me tengo que fijar que en la columna distinguida, ese elemento distinguido sea el único distinto de 0. Y sí, resulta que es el único distinto de 0, ¿cierto? El elemento distinguido es el único en su columna que es distinto de 0 y además es 1, ¿no? Es igual a la unidad. Entonces también cumple la condición para que sea escalonada reducida, ¿no? Escalonada reducida. Entonces yo ya puedo determinar que esta matriz es escalonada reducida, ¿no? No es muy difícil de ver esto ustedes ya lo van viendo, seguramente muchos ya lo saben, pues ya estamos pues repitiendo todo, ¿no? Pero no hace mal siempre recordar. Entonces vamos a pasar, vamos a borrar esto. Matrices cuadradas, ¿no? Matrices cuadradas, ya lo habrán visto en su plataforma, porque claro, tienen la obligación de leer
la plataforma, ahí está todo el contenido, pero aquí vamos a hacer solamente un recordatorio, ¿no? Tenemos matrices, la matriz de identidad, ¿cierto? Esta es la que vimos hace ratito, que dijimos que era escalonada reducida. Pues la matriz identidad es una matriz que representa, pues, representa lo mismo que el número 1 en los números reales, ¿no? Ya cuando estemos más adelante en espacios vectoriales van a ver eso, ¿no? La función que cumplen. Cumplen, pues, básicamente casi la misma función que el 1 para los reales, pero esto cumple para las matrices, ¿no? Es la unidad, ¿no? Como la unidad. Es una forma de comparar, ¿no? Entonces es una matriz que tiene, primero, que es cuadrada, ¿no? La identidad, matriz de identidad siempre es cuadrada, por eso estamos en matrices cuadradas, y segundo, que su columna principal, su diagonal principal, ¿no? Esta es la diagonal principal, a esta se le llama diagonal principal, y a esta otra se le llama diagonal secundaria, ¿no? A la otra diagonal. Entonces la identidad pues tiene su diagonal principal igual a 1, y todo lo demás es 0, ¿cierto? Todo lo demás es 0, 0, 0, 0, y la diagonal es igual a 1, todos los elementos son 1. Entonces esta es la matriz de identidad de orden 2, matriz de identidad de orden 3, después la de orden 4, la de orden 5, orden 6 y hasta así, ¿no? Tenemos lo interesante, y aunque no lo crean es importantísimo, las matrices elementales, que a partir de esta vamos a ver cómo sacar inversa de una matriz. Entonces, matriz elemental, ¿no? Es aquella que resulta de aplicar una única operación elemental sobre una matriz de identidad. ¿Qué quiere decir? Que si yo le aplico a la matriz de identidad, de cualquier orden, no me importa, le aplico solamente una operación elemental, aquí he aplicado, tengo 3 ejemplos, ¿no? Me va a dar otra matriz, ¿no? Me va a dar una matriz equivalente, ¿no? Equivalente. Y esa matriz que me da se le llama matriz elemental. Esta le llamaré S1. Es decir, si yo a la matriz de identidad le aplico una operación elemental, lo que me va a dar es una matriz a la cual voy a llamar matriz elemental, ¿no? Aquí le he aplicado multiplicar la primera por 5, ¿cierto? Le he aplicado solamente una operación elemental. Aquí también le he aplicado una operación elemental que es adicionar. Y esta la voy a llamar E sub 2, ¿no? Eso es fácil de ver, son matrices elementales, esas 3, ¿no? La matriz de identidad le aplico solamente una operación elemental y lo que me da es una matriz que voy a llamar matriz elemental, ¿no? Matriz elemental es la que le puse sub 1, sub 2, sub 3. Se denota con la letra E de elemental. Matriz no singular, ¿no? Recordando, matriz no singular, la definición: A es no singular si existe una matriz B del mismo orden, tal que A por B es igual a B por A, y eso es igual a la identidad. Caso contrario, A se denomina singular. La matriz B se denomina inversa de A. Entonces, ¿esto qué me dice? Me dice, si existe una matriz B, tal que si yo multiplico A por B y premultiplico, ¿no?, A por B, y en ambos casos me va a dar la identidad, entonces esa B es la inversa de A, ¿no? Esta B entonces viene a ser la inversa de A. La inversa de A. La inversa de A. ¿Dónde está? Aquí está, ¿no? Esa es la B, ¿no? Y pues esta inversa es lo mismo que las inversas en los números reales, ¿cierto? En los números reales te hacen 7 por... ¿Cuál es el inverso de 7? Un séptimo. ¿Y eso qué me va a dar? La unidad, ¿no? Entonces, aquí es lo mismo, ¿no? Cumple esa función, ¿no? La inversa en las matrices cumple la función de que multiplicada me va a dar, pues en este caso sería como su unidad, ¿no? Digamos, de matrices. Como hemos dicho hace rato, que cumple la misma función que el 1 para los reales, pero y para las matrices. Caso contrario, A se denomina singular, ¿no? Eso, entonces, ¿qué? Si es que la matriz A tiene inversa, se le dice que esa matriz es no singular. Si no tiene inversa, se le dice que se llama la matriz singular, ¿no? Y luego tenemos dos teoremas importantes, que no vamos a ver la demostración ahorita ni nada, pero están por separado. Más adelante en ecuaciones vamos a englobar estos teoremas junto con otros en uno solo, que se llama teorema de la matriz invertible, y tiene que ver con determinantes, tiene que ver con con sistemas de ecuaciones, tiene que ver con espacios vectoriales, con dependencia lineal, ¿no? Pero más adelante, para poder entender todo eso, englobar. Ahorita es por partes, ¿no? Dos teoremas por separado.
Primer teorema, ¿no? Cualquier operación elemental sobre filas de una matriz A, M por N, ¿no? O sea, de cualquier dimensión, puede llevarse a cabo premultiplicando a A por una matriz elemental correspondiente de la operación elemental realizada. ¿No? Este es el primer teorema. Es un teorema importante que lo vamos a ver ahorita con un ejercicio. Luego tenemos otro teorema que me dice, que también es muy importante, que toda matriz, ¿no?, de cualquier orden, M por N, es equivalente a una matriz de escalón reducida. ¿Qué quiere decir esto? Que para cualquier matriz A de M por N, ¿cierto? Uy, qué horrible es esto. Existe una matriz, ¿no?, escalón reducida. Yo a esa matriz la voy a llamar A, S, R. Existe esa matriz y esa matriz es equivalente a, ¿qué quiere decir? Que yo, mediante operaciones elementales, porque ya dijimos qué quiere decir equivalente, ¿no? Ya lo vimos hace rato en la anterior escritura. Equivalente quiere decir que yo, mediante operaciones elementales, puedo convertir, ¿no?, entre comillas, convertir esta matriz A en la escalón reducida. Eso quiere decir que sea equivalente. Es decir que cualquier matriz, no me importa cuál sea el tamaño, 2×3, 3×3, 4×4, 4×8, yo, mediante operaciones elementales, puedo convertirla, ¿no?, o llevarla a su forma de escalón reducida. Es decir, que siempre vamos a poder llevar una matriz, mediante operaciones elementales, a una matriz escalón reducida. ¿Ya? Eso es súper importante. Tampoco vamos a hacer la demostración. Demostraciones de estos teoremas las vamos a ver más adelante con conceptos de temas de más adelante. Vamos a seguir. Eso no debería estar ahí. Con un ejercicio, ¿no? Vamos a ver un ejercicio donde usaremos matrices elementales y vamos a usar esos dos teoremas. El primero me dice, sea A una matriz de 2×2, calcular la matriz escalonada reducida equivalente a dicha matriz. ¿Ya? Luego calcular B tal que B por A sea igual a esa matriz, no a la escalón reducida. Lo primero que vamos a hacer es esto, ¿no? Calcular la matriz escalonada reducida equivalente a dicha matriz, ¿cierto? En el teorema anterior vimos que cualquier matriz podemos llevarla mediante operaciones elementales a una matriz de escalón reducida, que es lo que me pide, ¿no? Me pide calcular esa matriz. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer operaciones elementales sobre esta matriz, ¿no?, sobre esta matriz, para llevar a su forma escalonada reducida, ¿no? Para encontrar esa matriz escalonada reducida que es equivalente a ella, ¿no? Operaciones elementales. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, a este proceso se le dice llevar a la matriz a su forma escalonada reducida, ¿no? Eso es normalmente lo que dicen, ¿no?, los docentes. Entonces, a partir de ahora vamos a llamarlo así. Vamos a llevar a esta matriz a su forma escalonada reducida. ¿Qué tengo que hacer? Operaciones elementales. Lo primero es llevar a la escalonada, y de la escalonada vamos a ir a la reducida, ¿no?, que es más fácil. Entonces, ¿qué forma debería tener más o menos esta matriz 2×2 para que sea escalonada? Pues lo importante es que aquí haya un 0, ¿cierto? Aquí haya un 2, no me importa cuál sea. Aquí haya otro número, no me importa cuál sea. La cosa es que aquí será elemento distinguido, aquí será elemento distinguido, y este va a estar a la derecha de este, ¿no? Aquí puede haber lo que sea. Y eso ya está en su forma escalonada, ¿cierto? Entonces lo primero que me interesa es llevar a la escalonada y luego a la escalonada reducida. Entonces lo que yo necesito es que aquí haya un 0. Después no me importa que sea qué número sea este, porque al final este de aquí va a estar a la derecha de este, y con eso me basta para que sea escalonada, porque no hay filas nulas. Entonces lo que yo voy a hacer va a ser que esto de aquí, ¿no?, sea 0. ¿Y cómo lo hago? Haciendo operaciones elementales. Entonces yo voy a añadir a la primera fila una cosita, sí. Aunque yo digo que aquí quiero que esto sea 0, lo que yo tendría que hacer para convertir esto en 0 sería añadir a la segunda la primera multiplicada por menos un quinto, ¿no? Menos un quinto, porque esto va a ser por esto, y este 5 se iría con este y me quedaría menos 1, y menos 1 más 1 se hace 0, ¿cierto? Pero claro, hay algunos a los que les da temor trabajar con fracciones, y además también es tedioso.
¿no? Es tedioso a veces y es más tardado. Entonces el proceso que se hace es siempre buscar números 1, siempre buscar los 1, ¿ya? Lo importante es que en la primera columna haya un 0, Si está aquí, nosotros queríamos que esté aquí, pero pues si conseguimos que haya un 0 acá arriba, después permuto y se vuelve abajo, ¿cierto? Puedo permutar. Entonces lo más fácil es buscar siempre un 1, aquí tengo el 1, y con ese 1 pues yo puedo eliminar cualquier elemento de esa columna. Entonces yo voy a eliminar, ¿no? Voy a decir eso, eliminar este número 5. ¿Y qué voy a hacer? Voy a añadir al primero, es decir, a esta fila, esta otra fila, no, la segunda, multiplicada por menos 5. Es decir, que va a ser esta segunda fila multiplicada por menos 5, me quedaría menos 5 y menos 25. Y luego se lo voy a sumar a la primera fila, es decir, menos 5 más 5 me va a dar 0, el 0 que yo quería. Y aquí no me importa qué me da, ¿no? Me da menos 25 más 6, menos 19. ¿No? Entonces yo hago esas operaciones y me sale esto, ¿no? Aplico esta operación aquí, ¡plac!, me da esta matriz. Perfecto, ya está el 0 que quiero. Pero yo lo que quería era que el 0 esté acá abajo, ¿no? Porque si está acá abajo, pues ya es escalonada, ¿cierto? Es escalonada. Entonces yo lo que voy a hacer va a ser permutar. Ya la permuté, ya tengo el 0 que yo quería ahí abajo, ¿no? Entonces me evito hacer esa fracción que iba a hacer hace rato para eliminar directamente este 1 acá. Entonces yo hago pues el de arriba, luego lo permuto y es más fácil. Me evito hacer fracciones que, como ya dije, es un poco tedioso. Entonces ya lo tengo, esta matriz en su forma escalonada. Ya tengo la forma escalonada de esa matriz, ¿no? Pero yo lo que quiero es la reducida. Muy bien. Lo primero es llevar a su escalonada y ahora a partir de aquí ya, para llevarla a la forma escalonada reducida, pues ya simplemente qué es lo que tenemos que hacer. Ya tenemos aquí los elementos distinguidos y necesitamos que esos elementos distinguidos sean iguales a 1. El de aquí ya está. Me falta este acá. Necesito que este de aquí sea 1. ¿Qué voy a hacer? Pues multiplicarlo por su inverso, ¿no? Por su inverso en los reales, ¿no? El inverso de menos 19 es pues 1 partido menos 19. Si lo multiplico por eso, pues ¿qué me da? La unidad. ¿Cierto? Multiplico la segunda fila por esto. Y esto por 0 me da 0. Y esto por menos 19 me da 1. Y ya tengo los elementos distinguidos iguales a 1. Pero me falta que sean el único elemento distinto de 0 en la columna. El de aquí ya cumple, ¿cierto? Pero el de aquí no. Me estorba este 5. Necesito que sea 0. Pues fácil. Voy a añadir a la primera columna la segunda multiplicada por menos 5 para eliminar este 5 acá. Porque yo voy a hacer menos 5 por 0, 0. Más 1 es 1. No alteré nada. Pero aquí sí. Menos 5 por 1, menos 5. Más 5 es 0. Y aquí me quedaría 0. Y es lo que yo quiero, ¿no? Entonces, vemos que mediante operaciones elementales, yo llevé esta matriz, ¿no?, a una matriz a su forma escalonada reducida, ¿no? Y yo lo denoto como A sub ER, ¿no? Escalonada reducida. Entonces voy a borrar todo esto. Y ya tengo lo que me pedía, ¿no? Calcular la matriz escalonada reducida equivalente a dicha matriz. Aquí tenemos, esta matriz es escalonada reducida y es equivalente a la matriz A, porque yo mediante operaciones elementales puedo llegar a ella, y también de aquí, mediante operaciones elementales, puedo llegar a A. Entonces a esa matriz le llamo escalonada reducida y al proceso le llamo llevar a la matriz A a su forma escalonada reducida. Vamos con la segunda parte. ¿Qué es lo que me dice la segunda parte? La segunda parte me pide calcular un B tal que B por A sea igual al escalón reducida de A, ¿cierto? Entonces yo tengo A, ya lo tengo A, yo tengo la escalonada reducida, aquí lo tengo. Lo que me pide es un B, que no sé cuál es, que yo lo debo multiplicar por esta de aquí, y me tiene que salir, ¿qué cosa? Esta de acá, ¿no? Me tiene que salir esa de ahí. ¿Y cómo hago yo eso? ¿No? ¿Cómo hago yo eso? Aquí es donde yo voy a aplicar operaciones elementales y el teorema que vimos hace rato. El teorema que me decía. El teorema me dice lo siguiente, que cualquier operación elemental sobre filas de una matriz A de M por N, aquí N,
puede llevarse a cabo premultiplicando a A por una matriz elemental correspondiente a la operación elemental realizada. Es decir, que si yo tengo una matriz A, ¿cierto? Y a esa matriz A yo le aplico una operación elemental, por ejemplo, multiplicar la primera fila por 2, ¿no? Multiplicar la primera fila por 2. Entonces esa matriz me va a dar otra matriz equivalente a ella. Va a ser B, ¿ya? Entonces, para llegar a B, ¿yo qué tengo que hacer? A A le debo hacer esta operación elemental, ¿cierto? Le hago esta operación elemental y me da una matriz B. Lo que me dice el teorema es que yo puedo llegar a B mediante elementales, ¿no? Usando A y usando esta operación elemental. Entonces, me dice que hacer esto es lo mismo que hacer esto. E por A igual a B. Para llegar a B. Donde E, ¿qué es? Es una matriz elemental. ¿Qué dijimos que era la matriz elemental? Es la matriz de identidad a la cual le hemos aplicado una operación elemental. Es decir, que esta matriz elemental es la identidad y le hemos aplicado ¿qué operación? Esta de aquí. Esa le hemos aplicado. ¿Ya? Es decir, que si yo tengo la matriz A y yo le aplico esta operación elemental, me va a dar esta matriz equivalente a ella. Pero también puedo hacer lo siguiente para llegar a B. Puedo premultiplicar. Con premultiplicar me refiero a que estoy multiplicando A con E, pero E va a su izquierda, ¿no? Va detrás de ella, ¿no? Porque recordemos que la multiplicación de matrices no es conmutativa, no es lo mismo A por B que B por A. Entonces, aquí me dice que debo premultiplicar, ¿no? Premultiplicando A por una matriz elemental a la cual le he aplicado, pues, esa operación elemental. Entonces, a esta matriz A yo le aplico esto, me da B. O yo le aplico esta operación a una matriz de identidad que me va a dar una elemental y esa la premultiplico por A y me da B también. ¿Cierto? Eso es lo que quiere decir este teorema. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar eso para encontrar esto? Pues veamos. Aquí tengo mi A. ¿Ya? Yo le apliqué esta operación elemental y me dio esto de acá. Esta de aquí la voy a llamar B. Ahora, si yo a la matriz de identidad, ¿no? A la matriz de identidad yo le aplico... Uy, ¿cómo está esto? No, yo hago la operación elemental esta aquí, ¿no? Añadir a la primera, a la segunda, me va a dar una matriz elemental. Y si esa matriz elemental yo la premultiplico por A, es decir, esta A de aquí, me va a dar B. Esta B de aquí, ¿cierto? Entonces, yo a A le apliqué esto, me dio esta B. Pero también esta operación yo la aplico a la identidad para que me dé una elemental y a esa la premultiplico por A y también me va a dar esta B. De ahí vamos a poder sacar esto que voy a hacer ahorita. A ver. Vamos a borrar todo esto. Entonces, ¿qué? Entonces lo siguiente. Uy, una mosca. ¿Dónde está esto? Aquí está, ya. Tengo A. Entonces a A yo le aplico, yo la premultiplico por E1. E1 es una identidad que le apliqué esta operación. ¿Y qué me va a dar? Me va a dar esta aquí, ¿cierto? Esa de ahí. Ahora, a esta de aquí, ¿no? Que es esta, esto de acá, todo esta S1 por A. Le aplico esta otra, ¿cierto? Me va a dar esta tercera. Pero a esta de aquí yo le puedo aplicar a una matriz elemental, la de llamar E2, y la premultiplico por esta aquí. Recordemos que esta es esta. Entonces, a esta yo le hice esta operación y me dio esta. Pero es lo mismo que si yo esto le pongo a la elemental y la premultiplico por esta matriz y me va a dar ¿cuál? Esta acá, la tercera, ¿no? Entonces todo esto me da esta tercera. Y si vuelvo a hacer lo mismo, uy, se me fue, no se ve nada el rojo. Ya, vuelvo a hacer lo mismo aquí, ¿no? Tengo que toda esto aquí es esta matriz de aquí. A esa matriz yo le apliqué esta operación elemental y me dio esta cuarta matriz. Pero es lo mismo que si a esa matriz, ¿no? Que es esta de acá, E2 por E1 por A, la premultiplico por una operación elemental, la llamaré sub 3.
a la cual apliqué esta aquí. Entonces, todo esto me va a dar esto, ¿cierto? Y si vuelvo a hacer el mismo proceso, esto aquí, por una E sub 4, pues todo esto va a ser esta última, que es esta última, pues esa última es la escalón reducida, es decir, que todo eso va a ser esa de allí, ¿no? Entonces, aplicando este teorema, yo puedo ver esto, que E sub 4, E sub 3, E sub 2, por E sub 2, por E sub 1, por A, hago esa operación y me va a dar la escalón reducida. Ahora, a mí lo que me pide es B por A, tal que hace igual a la escalón reducida, ¿no? Me pide un B por A, que eso me dé la escalón reducida. Ahora fijarse aquí, ¿no? Esto es esto, esto es esto. Por lo tanto, esta B es esto de aquí, es eso de allí. Entonces, esa B que me está pidiendo, ¿qué va a ser? Va a ser E sub 4 por E sub 3 por E sub 2 por E sub 1, ¿cierto? Por E sub 1. Eso va a ser la B que es lo que me está pidiendo. Entonces, ¿qué es lo que debo encontrar primero para calcular la B? Las matrices elementales. Entonces vamos a hacer el cálculo de esas matrices elementales. Recordad que siempre me pueden interrumpir para cualquier cosa. Ya. Entonces, dijimos que vamos a encontrar esas matrices elementales. Matrices elementales, es decir, que a la matriz identidad yo le tengo que aplicar esta operación, me va a dar E sub 1. Le aplico esta, me va a dar E sub 2. Le aplico esta, me va a dar E sub 3. Le aplico esta y me va a dar E sub 4, ¿no? Entonces, a esta matriz de identidad, ¿no? Yo le voy a aplicar esta operación y me va a dar E sub 1, ¿no? Añado a la primera fila la segunda multiplicada por menos 5, ¿no? Menos 5 por 0, 0, más 1, 1. Menos 5 por 1, menos 5, más 0, menos 5, y esto sigue igual. Cálculo E sub 2, ¿no? E sub 2 va a ser a la identidad, le tengo que aplicar igual, está aquí, ¿no? Permutar, simplemente permutar, ¿no? Le he permutado, lo mismo con esta otra aquí, para tener E sub 3, lo mismo con esta otra, para obtener E sub 4, ¿no? Entonces yo obtengo esas cuatro matrices elementales, que es fácil de obtenerlas, ¿no? Es fácil, solamente es la identidad, aplicar operaciones, ¿no? Y es fácil aplicarle a la identidad. Entonces, teniendo esto, yo lo que dije que era, yo dije esto, ¿no? Era hace rato, E sub 4 por E sub 3 por E sub 2 por E sub 1 por A va a ser igual a escalón reducida. ¿Eso qué me quiere decir? Que B, ¿no? Porque todo esto es B. B es igual a E sub 4 por E sub 3 por E sub 2 por E sub 1. Es lo que dijimos hace rato. Y esa B es lo que yo quiero. Ahí está, esa es mi B. Entonces vamos a calcular la B. Vamos a hacer multiplicación. Y ya. Entonces B va a ser E sub 4, aquí está, por E sub 3, por E sub 2, por E sub 1. ¿Cierto? Entonces apliquemos la multiplicación. Multiplicar matrices. Ahora aquí pueden multiplicar primero esta con esta, y luego el resultado con esta, y luego el resultado con esta última. O pueden hacerlo al revés, ¿no? Esta primero con esta otra, o pueden hacer primero estas dos, después estas dos, y luego el resultado de esas dos las multiplico, ¿no? Da igual, porque las matrices, la multiplicación de matrices es asociativa, ¿no? Es asociativa. Entonces puedo comenzar por donde yo quiero. Yo lo que voy a hacer va a ser multiplicar estas dos y estas dos. Voy a multiplicar esas dos. Y luego al resultado los voy a multiplicar y así me va a dar el final B. Entonces multiplico estas dos primeros, ¿no? Me va a dar una matriz allí. Ya uno puede ver fácil que me va a dar 2 por 2, ¿no? Porque esta matriz es 2 por 2. Esta otra matriz es 2 por 2. Claramente la condición para que se pueda multiplicar se cumple y la dimensión del resultado va a ser 2 por 2. Entonces yo multiplico, ¿no? Entonces para obtener este de aquí, como era primera fila, para obtener 1, 1,
una fila, primera columna, multiplicar elemento a elemento y luego sumarlo, ¿no? Me da 1 por 1, 1, más menos 5 por 0, 0. Eso va a ser 1. Entonces, ¿qué va bien aquí? Ahí viene 1, ¿no? Sí. Ay, ¿qué hice? Borré todo, ¿no? Bueno, no importa. Borré todo. Si alguno aquí, ¿no? Porque yo sé que hay varios que ya vieron todo esto, ¿no? Le aburre que hagamos la multiplicación. Me dice, nosotros ya sabemos, saltemos esto, ¿no? Pero si no dicen, pues yo voy a hacer la multiplicación pasito a pasito, ¿no? Ya vimos que aquí me salía 1. Luego tenemos, para obtener el elemento 1, 2, sería la primera fila del primero. Recuerda que estamos multiplicando estas dos. Primera fila del primero y segunda columna. Y elemento a elemento, multiplicar y luego sumar, ¿no? 1 por 0, 0. Luego más, menos por menos, más. 5 por 1 partido 19, ¿no? 1 partido 19, pues que me da 5 partido 19, ¿no? Entonces eso va a ir aquí, 5 partido 19. Vamos a borrar, esto es muy tedioso. No me gusta esto, no sé si hay comandos especiales. Luego, para obtener el elemento 2, 1, fila 2, columna 1, nos queda menos de un minuto. Ya. Para no interrumpir nada, como nos queda menos de un minuto, van a salir y van a volver a entrar al link que les voy a enviar ahorita, ¿no? Porque estamos cambiando. Más tarde. Muy bien, seguimos. No, estoy viendo a ver a quién más está en sala de espera. Las asignaturas duran 1 hora y media. Comenzamos a las 6:30. Son las 7:30, nos queda media hora más, tal vez haga 10 minutos más. Pero acabamos esto. ¿Lo estás grabando? Sí, lo estoy grabando. Todo se está grabando, no pasa nada. A menos que algo se haya fregado, pero todo se está grabando. Espera a ver quién más está. Admitir. Chat. ¿Por dónde lo suben? A ver, de nuevo. Por si alguien no leyó la descripción del grupo. Todo lo estoy subiendo a un canal de YouTube, ¿no? O sea, a mi cuenta de YouTube, ¿no? Ahí lo subo. Ahí están los videos. El link, todos están en la descripción. Y los documentos los estoy subiendo al Drive. También el link está en la descripción del grupo. Ahí encuentran, ¿no? Todas las clases van a ser grabadas y subidas y todos los documentos, estos que están viendo ahorita, también los voy a subir en formato de PDF. No es diapositiva porque tampoco quiero que otro use lo que a mí me costó hacer. Ya. Seguimos, ¿no? El elemento fila 2, columna 1, ¿no? Fila 2, columna 1, va a ir aquí, allí. Entonces, elemento, multiplicar y luego sumar, ¿no? 0 por 1, 0. 1 por 0, 0. Y 0 más 0, 0. Sala de espera, ya se está mismo. Entonces ahí tenemos 0. Y luego para... Uy, qué rico. Fila 2, columna 2 sería
la fila 2 del primero, columna 2 del segundo, elemento multiplicar, 0 por 0, 0. 1 por menos 19, pues, digo 1 por menos 1 partido de 19, pues menos 1 partido de 19, ¿no? Que eso me va a quedar acá. Menos 1 partido de 19. No, la multiplicación, que eso ya no es gran cosa. Aquí les voy a decir algo. Gran cosa aquí no es hacer las multiplicaciones, eso deberían dominarlo. Lo difícil aquí es hacer el análisis, ¿no? Saberse los teoremas, saberse los conceptos y analizar qué es lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo importante es saber qué hacer, ¿no? Ya después de hacerlo, pues ya es un poco mecánico, ¿no? Un poco sistemático, ¿no? Multiplicar, todos saben multiplicar, sumar matrices. ¿Ya? Lo importante es qué es lo que vas a hacer. Y entonces me quedó esto, ¿no? Multiplico todo, me quedó esto. Ahora multiplico yo todo y me queda esto, ¿no? Vamos a hacerlo no, paso a paso. Si a alguien le aburre porque ya sabe multiplicar matrices, pero yo lo hago por si acaso hay alguno, ¿no? Alguno, ¿no? Algo nuevo. No sé si hay nuevo, la verdad. Entonces, sería primera fila, primera columna, elemento, 0 por 1, 0, 1 por 0, 0, 0 más 0, 0, ahí está. Luego, el elemento de aquí, pues es, ¿no? Está en la fila 1, columna 2. Entonces, fila 1 del primero, columna 2 del segundo. Elemento, 0 por menos 5, 0, 1 por 1, más 1. Total, 1. Ahí lo tienen. Voy a borrar esto, está feo. Pluma, pluma, pluma y rojo. Perfecto, ya. Elemento en la fila 2, columna 2, pues agarro columna 1, agarro la fila 2 del primero, columna 1 del segundo, y multiplico 1 por 1, es 1, más 0 por 0, 0, y que me da 1, ahí lo tienen, Luego elemento 2, 2, pues ya se ve claramente, esto por esto, elemento, 1 por menos 5, más 0 por 1, 0, y eso me da menos 5, ahí está, ¿no? Me he dado cuenta en los videos, porque yo mismo los miro después, un poquito, que digo mucho, ¿no? Creo que es algo muy feo. Entonces, multiplicamos estos dos, y ya me dio esta matriz y esta matriz. Ahora debo multiplicar esos dos para obtener B. Eso ya no lo voy a hacer, lo van a hacer ustedes. Y el resultado es esto, ¿no? Multiplico esto por esto y el resultado me da esto. ¿Qué tengo aquí? Tengo la matriz B. ¿Y qué es la matriz B? Es lo que a mí me pedía, ¿no? Calcular B tal que B por A sea igual a la escalón reducido. De nuevo repito, aquí lo importante es saber qué hacer, ¿no? Aquí lo importante fue saber que yo tendría que hacer f sub 4 por esos 3, por esos 2, por esos 1, y que eso es igual a b, ¿no? ¿Y por qué era esto? Era por este teorema, ¿no? Que ya lo hemos visto este rato. Esa es la parte importante, analizar, saber qué hacer, porque ya lo va a hacer calcular, ¿no? Porque pues yo multiplico esto por esto, me da esto, yo multiplico esto por esto, me da esto, ¿no? Después aquí, yo multiplico esto, eso ya es algo en segundo plano, ¿no? Lo importante es saber qué hacer. y vamos a ver en la calculadora, porque seguramente alguno será, está bien, me dirán, ¿no? Es decir, ¿será que esa es la B? Que si la premultiplico por A me da la escalón reducida, es decir, me da esta de aquí. ¿Será? ¿La habremos hecho bien? Pues por si hay alguno, vamos a multiplicarlo, ¿no? Yo tengo aquí la calculadora y vamos a multiplicarlo, ¿no? Todos van a usar matrices en su calculadora. Y si no, pues ahorita ven cómo lo hago. Entonces, yo me voy a la pantalla. ¿Dónde está? Compartir pantalla. Uy, se perdió ya. Me quiero salir de aquí. Pero un rato que tarda en salirse. ¿No? La computadora un poco lenta. Ya está. Estamos acá, ¿no? Estamos aquí. Voy a hacer presentación. Configurar. Examinar de forma individualmente. Vamos a llevar esto acá. Y ¿dónde está la calculadora? Ahí lo tengo ustedes. Aquí está la calculadora, ¿no? Ahí tenemos eso, ya. Estábamos viendo este de aquí, ¿no? Ya. ¿Dónde está B?
Oh, y se me fue. Ahí tenemos B. Entonces veamos si funciona, ¿no? Si lo hicimos bien, si yo lo hice bien, por si alguno duda. ¿Qué tengo que hacer? Esta B que hemos calculado la voy a multiplicar por esta A que tengo aquí. Y si eso me da esta aquí, que es la escalón reducida, la hemos hecho bien, ¿no? Esa es una forma que ustedes pueden comprobarlo. Entonces, nosotros estamos en la calculadora. Si tienen este tipo de calculadora, vamos aquí al menú. Elegimos el número 4, que es matrices. Me pide definir matriz. Voy a definir la matriz A de aquí en A de acá. Y la matriz B la voy a definir aquí en B. ¿ya? Entonces, definamos primero la matriz A. Me pide el número de filas. El número de filas es 2 columnas, es 2 por 2. 2 columnas, 2. Aquí voy a definir, ¿no? Voy a guardar la matriz A, que está aquí, 5, 6, 1, 5. 5, aprieta igual. 6, igual. 1, 5. Ya la guardé. Ya la tengo definida. La guardé en matriz A. Ahora voy a definir otra matriz, la matriz B, que esta es la que hemos calculado. La voy a guardar aquí en matriz B, ¿no? Aprieto 2, 2 por 2. Geraldine Soria. Y voy a anotar esa matriz acá, ¿no? Entonces tengo 5 partido 19. 5 partido 19. El segundo es menos 6 partido 19. Menos 6 partido 19. El tercero es menos 1 partido 19. Menos 1 partido 19. Veamos si también. Quién sabe, por ahí yo me equivoqué por las prisas, ¿no? Si me equivoqué, pues ya usted lo corrige. Ya tengo la matriz B. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar B por A. Y si me da esta aquí, la escalonada reducida, entonces está bien. Si no, me equivoqué y pues ya ustedes lo hacen en su casa. Entonces, B por A. Y me da, ¿qué me da? Esa, la escalonada reducida, ¿cierto? Entonces, ¿qué? Está bien, ¿no? Hemos hecho el cálculo bien. Ustedes hacen el cálculo y si manejan fluidamente la calculadora científica, pues rápido entran, hasta sin mirar, hacen el cálculo y verifican, ¿no? Ustedes pueden verificar con su calculadora rápidamente que lo han hecho bien. Ya, entonces nos vamos aquí. Hemos visto que está bien todo esto. ¿Dónde está? Me voy a salir. Me voy a salir de aquí, no me gusta. No se quiere salir. Ya muy. Entonces ya hemos hecho una comprobación rápida. Vamos al tema de calcular inversa ahora. Y para eso vamos a partir de acá. Ya. Y me fui de nuevo. Ya, vamos a partir de aquí. Seguramente más de uno se dio cuenta que esta escalonada reducida es una matriz de identidad, ¿no? Es la matriz de identidad. Es una matriz de identidad, ¿no? De orden 2, claramente. Si no se dieron cuenta, se los digo, pero está clarísimo. Ya. ¿Qué pasó? Resulta que B por A es esta escalonada reducida de aquí, pero resulta que esa escalonada reducida es la identidad. ¿Ya? Nosotros sabemos que si existe una matriz B, que si yo la premultiplico o postmultiplico por A, y esa me da la identidad, entonces esa B viene a ser la inversa. ¿Se dan cuenta? Entonces, se dan cuenta que hemos calculado sin querer, claro, algunos ya se dieron cuenta, pero sin querer hemos calculado la inversa de la matriz A, ¿no? Hemos calculado la inversa usando matrices elementales y el teorema este. Aquí donde podemos decir que el señor Gauss, viendo un ejercicio, imagínense que ustedes son Gauss, ¿no? Están viendo esto y se dan cuenta, de repente, ¿no? Se dan cuenta de cómo calcular inversa, ¿ya? ¿Cómo calculo yo una inversa? Fíjense. Hemos calculado la inversa, sin querer. Ahora vamos a ver un método para calcular inversas, el método de Gauss. Entonces, ¿qué hemos dicho? Yo sé que esta B de aquí, ¿no? Es la inversa. Resultó ser la inversa, sin querer. Entonces yo aquí voy a poner esto, que la inversa de A, ¿qué resultó ser? Resultó ser E sub 4
por E sub 3 por E sub 2 por E sub 1. Aquí interrayando, no rayé. Ya. Entonces resultó ser eso. Ya me han hecho perder. Ya me perdí. Y... ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Veamos esto. ¿Dónde está? La identidad. La matriz de identidad, ¿no? Ya. ¿Eso qué me da? Me da esto, mira. Me da... ¿Dónde está el borrador? Ya. Muy bien. Tenemos que ver que resultó ser la inversa es E sub 4 por E sub 3 por E sub 2 por E sub 1. Muy bien. Y también tenemos que a ver, ya me hice perder. Ah, sí. Que la matriz de identidad, ¿cierto? Va a ser la inversa por A. Eso es lo que sabemos, ¿no? Una matriz multiplicada por su inversa que me da la identidad. Pero aquí hemos visto que esta matriz esta inversa podemos ponerla como estas operaciones elementales de aquí, ¿no? Operaciones elementales a las cuales le hemos aplicado estas operaciones. Matrices elementales. Entonces yo puedo poner esto de la siguiente forma. Perdón si a veces me trabo porque estoy muy cansado, la voz me duele. Yo puedo poner esto así, ¿no? Dijimos que va a ser E sub 1, pero E sub 1 ¿qué es? Es E sub 4 por E sub 3 por E sub 2 por E sub 1. Todo esto es la inversa. Y esa es la inversa, la multiplico por A y me va a dar la identidad. ¿Ya? Ahora, fíjense en la primera y en la segunda. ¿Ya? Ahora aquí yo le voy a poner una identidad. ¿Por qué? Porque si le explico el otro modo, pues no me van a entender mucho. Pero si lo hago así, sí, ¿no? Después de todo, la identidad multiplicada por cualquier matriz me da esa matriz, ¿no? Imagínense que yo aquí multiplico por la identidad. Y la identidad por esta matriz, pues es esa matriz, ¿no? Entonces no lo voy a poner. No la voy a poner. Pero aquí sí la voy a dejar, ¿no? Es como el 1, ¿no? Hay un 1 ahí. Ustedes hacen 4 por 1, pues ustedes ponen 4, ¿no? Pueden poner el 1, no hay ningún problema, pero también se sobreentiende, ¿no? Entonces se sobreentiende que aquí es la identidad y aquí está la identidad. De esa forma, ¿no? Ahora, fíjense acá. Aquí uno se da cuenta de lo siguiente. Resulta que si yo tengo la matriz A, ¿cierto? La matriz A. Y también tengo una identidad del mismo orden, ¿no? Aquí la tenemos. ¿Ya? Y a ambas yo les aplico las mismas operaciones elementales. ¿Se dan cuenta? Porque o sea, hemos dicho que premultiplicar por esta matrices elementales es lo mismo que aplicarles operaciones elementales. ¿Ya? Entonces, es como que yo le apliqué la operación elemental de sub 1 ahí. Y también a A. Entonces yo le apliqué esta operación elemental, esta operación elemental, esta operación elemental y esta operación elemental. Yo le apliqué a ambos esa operación elemental. Salgamos de aquí. Aquí tenemos E sub 4 por E sub 2 por A, que me da la escalón reducida, ¿no? Escalón reducida, que en este caso resulta ser la identidad. Ya. Ahora, resulta que si yo les aplico las mismas operaciones elementales, de tal forma que A la lleve a la escalón reducida, ¿no? Y esta aquí, y la identidad la voy a llevar pues a una matriz que le voy a decir B. Ahora, si esa escalón reducida resulta ser la identidad, como en este caso, es decir, si resulta ser la identidad, es igual a la identidad, entonces la matriz B resulta ser la inversa de A. No sé si lo pueden ver, ¿no? Inversa de A. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que si yo tengo una matriz cualquiera y al lado pongo una matriz identidad del mismo orden, yo le aplico operaciones elementales de tal forma que A la lleve a su escalón reducida, al lado me va a quedar una matriz B. Y si
después de hacer eso resulta que esta escalón reducida es la identidad, ¿no? Es la identidad. Entonces esta matriz B de acá al lado es la inversa de A. Entonces esta es una forma, un método que se le llama el método de Gauss, ¿no? Gauss lo descubrió. Gauss se dio cuenta de eso, se dio cuenta de esto. Y de aquí sale uno de los métodos, porque hay varios, para calcular inversas en una matriz. Es decir, para yo calcular la inversa en una matriz, simplemente debo ponerla al ladito a una matriz de identidad. A ambos aplicar operaciones elementales. No lo que hago es decir, la llevo a su escalón reducida. Esa es la identidad, entonces B es la menos 1, ¿no? Entonces, el método de Gauss se basa en estos teoremas. Se basa en este teorema, se basa en el otro teorema que hemos visto hace rato, en las matrices elementales. Se basa en este ejercicio, en conceptos que hemos usado en este ejercicio en sí. Vamos a pasar. Entonces, vamos a usar ese método que acabamos de ver para calcular inversas de una matriz. Me dice lo primero, determinar si A es o no es singular, ¿no? Aquí lo voy a cambiar, yo le quise poner esto, no me acuerdo por qué, pero le vamos a poner lo siguiente. Es lo mismo, ¿no? Calcular la inversa de A. La inversa de A. Vamos a calcular la inversa de A usando el método de Gauss, que hace rato vimos más o menos un poco cómo funciona. Entonces, ¿qué me dice el método de Gauss? Vamos a calcular la inversa. Entonces, el método de Gauss me dice lo siguiente. Si yo quiero calcular la inversa de una matriz, entonces hago una matriz aumentada. Pongo la matriz que quiero calcular la inversa, al ladito pongo la matriz de identidad del mismo orden que ella, claramente. Y mediante operaciones elementales, yo llevo la matriz A su forma escalonada reducida. Y la identidad pues va a llevar a una matriz B que no sé cuál sea. Y si la escalonada reducida resulta ser la identidad, entonces esta B, no, aquí lo tenemos, entonces B es la inversa, ¿no? Entonces esta es una forma de determinar también si una matriz tiene o no tiene inversa. Si la escalonada reducida es la identidad, entonces B es la inversa, o sea, tiene inversa. Si no es la identidad, entonces esa matriz no tiene inversa, ¿no? Entonces se le dice que esa matriz es, ¿qué era? Es singular, ¿no? Si no tiene inversa, es singular. Vamos a hacer eso. Hago la matriz aumentada, ¿no? Esta de acá. Se le llama matriz aumentada. Simplemente a una matriz le aumento otra. Entonces aquí tengo la matriz A. Y aquí tengo la matriz de identidad del mismo orden, ¿no? O sea, 3×3. Recordar, por si alguno se está haciendo alguna idea equivocada, que solamente podemos sacar inversa de matrices cuadradas. Si alguien se está preguntando por qué, no lo expliqué, pero se sobreentiende de lo que hemos hecho hace rato. Entonces pueden verlo de nuevo. Entonces aquí lo que queremos es calcular la inversa de esta matriz. ¿Y qué es lo que dijimos que vamos a hacer? Llevar, mediante operaciones elementales, esta matriz aquí a su escalón reducida. Claro que las operaciones las vamos a aplicar sobre toda la matriz, o sea, sobre esta y sobre esta otra. Pero a mí lo que me interesa es que esta se lleve a su forma escalonada reducida. Entonces, la idea aquí es que sea más o menos así, ¿no? Digamos, puede ser así, una escalerita, o también podría ser así, ¿no? La cosa es que el elemento distinguido de aquí esté a la izquierda de este otro, o lo mismo que decir que los de abajo estén a la derecha de los de arriba. El proceso es el mismo. Ustedes lo que necesitan siempre es, en la primera fila, 2 ceros. En este caso es 2 ceros. Si fuera de 2 por 2 sería un 0. Es decir, que en la primera fila necesitan n-1 ceros. Entonces yo en la primera fila necesito que haya 2 ceros, ¿no? 2 ceros. Aquí ya tengo un 0, pero me falta este. Me falta ese. Entonces yo debo desaparecerlo. Pero para poder desaparecer, entre comillas, convertir un número en 0, es fácil buscarlo, es fácil hacerlo mediante 1, ¿no? Para poder eliminar mediante adición, yo debo buscar el número 1, un número 1, porque mediante un 1 es facilísimo. Me ayuda y me evita hacer fracciones, aunque en este ejercicio vamos a ver fracciones, pero me ayuda bastante.
Entonces, si no hay un 1, acá hay un 1, ¿no? Pero yo lo voy a hacer así. Si no hay un 1, yo pues hago un 1. Si en la primera fila el 2 lo divido entre 2, ¿no? Esto se convierte en 1, ¿no? 2 entre 2 es 1. Y ya tengo el 1 aquí para poder eliminar eso. Entonces voy a multiplicar la primera fila por un medio, por el inverso. Entonces, ¿qué me va a quedar? Pues aquí, un medio por 2, 1. Un medio por 2, 1. Un medio por 4, 2. Un medio por 1, un medio. Un medio por 0, 0. Un medio por 0, 0, ¿no? Entonces ya he aplicado esa operación elemental. Ahora ya tengo el 1 que yo quería. Con este 1 ahora es fácil eliminar, ¿no? Cancelar cualquier número de esta columna. Yo quiero cancelar este 5, pues voy a adicionar a la segunda fila, la primera fila multiplicada por menos 5, ¿no? O sea, va a ser menos 5 por 1, menos 5, más 5, pues va a dar 0, ¿no? Aquí me va a dar 0, que es lo que yo quiero. Entonces aplico eso, ¿no? Aplico eso. Claro que en las otras ya van a suceder otras cositas, van a aparecer fracciones, pero no hay que tener miedo a las fracciones, ¿eh? Muchos le tienen miedo a las fracciones, no hay que tener miedo. Aprenden fracciones, a sumar fracciones homogéneas y heterogéneas en primaria, así que yo creo que saben. Entonces yo aplico la segunda, la primera, agrego a la segunda, la primera multiplicada por menos 5, ¿no? Menos 5 por 1, menos 5, más 5, 0. Menos 5 por 1, menos 5, más 6, 1. Menos 5 por 2, menos 10. Menos 10 más 2, pues menos 8. Ahí lo tienen. Luego menos 5 por 1 medio, menos 5 medio. Más 0, menos 5 medio. Y ya menos 5 por 0, más 1, 1. Menos 5 por 0, más 0, 0. Ahí lo tienen. Ya tengo los dos ceros en la primera columna, que es lo que yo quería, para poder llevarlo a su forma escalonada, ¿no? Escalonada, y de ahí a la escalonada reducida, aunque también lo pueden hacer directos si ya tienen práctica. Aquí lo siguiente es, pues, eliminar este 0, este 4 acá, ¿no? Aquí tengo el elemento distinguido, aquí tengo otro elemento distinguido, este está a la derecha de este, perfecto. Pero aquí este elemento distinguido no está a la derecha de este. Debo eliminar este para que el aquí sea el elemento distinguido y ya esté en cada uno a la derecha de él. Y ya esté en su forma escalonada. Entonces yo voy a aplicar aquí abajito. Voy a añadir a la tercera fila la segunda, ¿no? Multiplicada por menos 4, ¿no? O sea, va a ser menos 4 por 1, menos 4, más 4, 0. Y así este se me va a ir. ¿Me esperan un ratito? Ahorita vengo. Que estoy dando la clase. Unos 10 minutos termino. Ya. Muy bien. Sigamos. Perdón. Nos quedan como unos 10 minutos, ¿no? Muy bien. ¿Qué es lo que dijimos que vamos a hacer? Adicionar la tercera fila por la segunda. Perdón. Adicionar a la tercera fila la segunda multiplicada por menos 4. Entonces me va a quedar esto, ¿no? Entonces va a ser menos 4 por 0, 0. Más 0, 0. Menos 4 por 1, menos 4. Más 4, 0. Menos 4 por menos 8, 32. 32 más 1, 33. Y menos 4 por menos 5 medio sería 5 por 4, 20 entre 2 es 10. 10 más 0, 10. Menos 4 pues por 1, menos 4, menos 4 por... menos 4 por 1, menos 4, más 0, menos 4, ¿no? Ahí lo tienen. Y menos 4 por 0, 0, más 1, pues es 1, ¿no? Eso ya quedó claro, pero claro, yo lo pongo en detalle por si alguno está perdido. Ya tenemos lo que queríamos en su forma escalonada, ¿no? Aquí tengo elemento distinguido, elemento distinguido, elemento distinguido. Pero yo lo que quiero es la escalonada reducida. Pero ya dijimos, primero llamamos a escalonada y de ahí a la escalonada reducida, ¿no? Si seguimos ese proceso es más fácil todo. Ya después si tienen práctica lo pueden hacer directamente, rápido, aunque
Yo hasta ahora siempre lo hago así, primero la escalonada y después la escalonada reducida. ¿Qué es lo que nos falta ahora? Lo que nos falta es eliminar este de aquí y eliminar estos dos y convertir esto en un 1, ¿no? Así va a ser 1, 1, 1. Estos van a ser 0, 0, 0 y ya va a ser escalonada reducida porque el elemento distinguido, cada elemento distinguido va a ser igual a 1 y además va a ser el único distinto de 0 en su respectiva columna distinguida. Entonces voy a comenzar por eliminar ese 1 de allí, ¿no? Yo siempre voy de izquierda a derecha, ¿no? Trabajo con la primera columna, después la segunda. Primera columna, después la segunda. Aquí ya está, perfecto. Me falta la segunda columna, elimino este. Voy a añadir a la primera fila la segunda multiplicada por menos 1. Así va a ser menos 1 por 1, menos 1 más 1, 0 y ya. Es lo que yo quiero. Entonces hacemos eso, ¿no? Se ve claro que aquí queda 0, menos 1 por menos 8. Me queda 8 más 2 me da 10. Menos 1 por 5 medios, ¿no? 5 medios por menos 5 medios, menos por menos me da más, me da 5 medios. 5 medios más 1 medio, pues eso me da 6 medios. Y eso es 3. Ahí lo tienen. Luego menos 1 por 1, menos 1 más 0, menos 1. Y ya menos 1 por 0 más 0, pues me da 0. ¿No? Entonces, ya tenemos eso. Perfecto. Todos contentos. Ya hemos trabajado la primera columna, hemos trabajado la segunda columna, pero nos falta la tercera para poder, convertirla en su forma o llevarla a su forma escalonada reducida. Aquí todo ok, aquí todo ok. Uy, aquí está horrible. Aquí, este de aquí debe ser 1 y estos dos deben ser 0. Entonces vamos a comenzar con hacer este 1 porque para eliminar estos dos siempre es mejor hacerlo mediante un número 1, ¿no? Y si no hay, pues yo lo convierto. Siempre es mejor. Yo les digo así. Entonces, como no hay, voy a convertirlo esto aquí en un 1. Convertirlo entre comillas, ¿no? Porque términos técnicos. Multiplico la tercera fila por 1 partido 33, ¿no? O sea, 33 sobre 33 se va y me queda 1. Y ya. O sea, toda la tercera fila lo divido entre 33. Me queda 1, aquí me queda 10 entre 33, menos 4 33, 1 33. Lo importante es que ya tengo este 1 y con este 1 fácilmente voy a eliminar estos dos. Y claro, fácilmente, pero aquí tengo que hacer fracciones, ¿no? Y siempre hay quien le tiene miedo a las fracciones. Pero ni siquiera hay necesidad de tenerle miedo porque van a estar con su calculadora científica y meten ahí la fracción y se la hacen un ratito. No estamos para hacer cálculos, estamos para analizar los problemas y resolverlos. Entonces vamos a añadir a la segunda fila la tercera multiplicada por 8, ¿no? Porque va a ser 8 por 1, 8, menos 8, 0 y se va este aquí, que es lo que yo quiero. Entonces es lo que yo dije, ¿no? Porque 8 por 0, 0, más 0, 0. 8 por 0, 0, más 1, 1, ¿no? O sea, se queda igualito. Aquí cambia. 8 por 1, 8, menos 8, 0. Ahora aquí, 8 por 10 partido 33 sería 80 partido 33. Eso, más menos 5 medio, más menos 5 medio, ¿no? Y ustedes ya suman, ¿no? ¿Se acuerdan cómo sumar fracciones heterogéneas? Nos multiplican estos, los denominadores, 66 entre 33, 2. 2 por 180, 160. Menos 66 entre 2, 33, ¿no? 33 por 5 sería 5, llevo 1, 15, 16, 185. Si no estoy mal. A ver, 5 por 3, 15, llevo 1, 5 por 3, 15, 1, ya, 165. Ya. Partido 60 y 66, ¿no? 66. 160 menos 165, pues menos 5 partido 66. ¿No? Menos 5 partido 66. Ahí está. ¿No? Claro, todos aquí saben sumar fracciones heterogéneas, fracciones homogéneas. Entonces, esto en el examen lo hacen en un ratito. Bueno, lo van a hacer más rápido porque lo van a hacer con calculadora. Luego tenemos los siguientes, ¿no? Ya los siguientes no los voy a hacer ya. ¿Para qué?
Vamos a perder el tiempo, solamente multiplicar y sumar. El punto es que ya tenemos este en 0, tenemos este en 1 en 1. Me falta desaparecer este 10. Y ya pues. Adiciona la, no se ve, ¿no? Adiciona la primera columna, primera fila, perdón, la tercera fila multiplicada por menos 10. Menos 10 por 1, menos 10. Más 10, 0. Y ya es lo que yo quería. Y me va a quedar esto. Ya las fracciones no las voy a hacer porque eso está de más, ¿no? Eso se lo pueden hacer con calculadora y eso ya está hecho, ¿ya? Ya está hecho. En la literatura normalmente se hace porque pues no lo tengo hecho. Aquí ya lo tengo hecho, entonces no tengo por qué hacerlo. Lo importante aquí es explicar qué hay que hacer. El análisis. Entonces, ya tengo esto en la forma escalonada reducida. Eso es el escalón reducido. Ahora yo me pregunto esto acá. ¿La escalón reducida es igual a la identidad? ¿Esto es la identidad? Es la identidad, ¿no? Por si no. Esta es la matriz de identidad. Sí, es la matriz de identidad. Entonces, B es la inversa. ¿Cuál es B? Está aquí. Como esta parte de izquierda es la identidad, entonces resulta que esto de acá es la inversa. Es la inversa de esta matriz. Una inversa muy fea, con puras fracciones, pero es inversa. ¿Qué quiere decir que es inversa? Quiere decir que si yo multiplico esta menos 1, premultiplico, multiplico, da igual, por A, me tiene que dar la identidad, ¿no? O también A por la inversa, ¿no? Da igual, cualquiera. ¿Ya? Da igual, cualquiera. Entonces, ya hemos calculado la inversa. Es esta de acá. Esa es la inversa. Este es el método para calcular inversa de una matriz. Ya hemos visto un poco por qué sale, ¿no? Mediante el anterior ejercicio. Las demostraciones se harán en un futuro, si hay tiempo. Ya hemos calculado la inversa. Ahora de nuevo, como en el anterior ejercicio, por si alguno dice, por ahí no se ha equivocado, está mal, no sé, se ve medio rara esa matriz con tantas fracciones, ¿de verdad va a dar la identidad? Pues vamos a comprobarlo, ¿no? De nuevo, me voy a salir, vamos a ir a la calculadora, su calculadora científica, para terminar ya con este. Aún quedaba un último, pero no sé si ustedes se quieren ir o no. Vamos a hacer esto. Así. Y aquí va a ir esto acá. Uy, se ve horrible. F5. ¿Dónde está la identidad? Aquí está. Ya. Esto aquí mismo que era la inversa. ¿Dónde está el coso? Anotar. Esta de aquí es la inversa. ¿No? Esa es A inversa. Muy bien. Entonces, vamos a ver si funciona. Yo voy a matriz, ¿no? Ahorita estoy en matriz, ¿no? Le voy a opción, le voy a definir matriz. Voy a definir nuevamente una matriz A. Esta vez, aquí, de 3 por 3, ¿no? 3 filas, 3 columnas. Entonces, 2, 2, 4, 5, 6, 2, 0, 4, 1. Voy a guardarlo en mat A. Y esta inversa lo voy a guardar en mat B. Definir matriz, mat B. Ahí la voy a guardar desde 3 por 3 también. Y es menos 1 partido 33, ¿no? Luego es 7 partido 33. 7 partido, ¿cómo es esto? 33. Luego menos 10 partido 33. Menos 5 partido 66. 1 partido 33. 8 partido 33. 10 partido 33. Y así, ¿no? A ver si no me equivoqué en ninguna. Ya. Ahora, resulta que si está bien, debería darme la identidad. O sea que si yo hago la matriz A por la matriz B donde guarde su inversa, me tiene que dar la identidad, que es lo que me dio. Entonces está bien hecho el cálculo, ¿no? Está bien. Entonces ya vimos que está bien hecho el cálculo. Perfecto. Entonces, pues esta es la forma de calcular la inversa de una matriz. ¿Ya? Una vez visto esto, vamos a concluir entonces ya con la asignatura de hoy. Si tienen alguna pregunta o algo, me pueden decir ahorita.
Te entendí mejor. Ok, ya. Me gustaría saber, ¿no? Si hay alguno aquí del SD o del SF, porque creo que son más participativos los del SD. ¿Hay alguno aquí del SF o del SD? Del SE. SE nomás, todos son del SE. Sí. Todos son del ingeniero educativo. Eso del ingeniero Cortés, ese grupo. Creo que es un grupo de flojos, no me creo que es. No, ¿qué será? Porque el anterior semestre del SD, toditos reprobaron. Toditos. A ninguno le dio ni siquiera la nota para ir a repechaje. Porque hay una nota mínima para ir a repechaje. Pero a ninguno le dio ni siquiera la nota mínima para ir a repechaje. El grupo SD. Creo que en ese grupo se inscriben los que no quieren estudiar. ¿O qué será? Pero no los veo. Y del SF, pues no hay ninguno aquí. Creo que había uno al principio. Pero pues ya no. No sé, da igual. Ya es cosa de ellos. Con tal yo doy las asignaturas. Muy bien. Terminamos por ahora con esto. De nuevo les digo, no pasen los links por favor. Si alguno de sus compañeros quiere entrar, que me hablen a mí, ¿no? Ya no voy a compartir los links, que me hablen a mí, yo los agrego al grupo. Todos los links están en la descripción, ahí se suben los videos. Y siempre recomendaciones, lo que sea, que quieran ver las lecturas, lo piden entre semana. 2 días, 3 días antes, porque tardan en hacer esto. Y eso sería todo. Ahorita se acaba. Entonces nos vemos el siguiente sábado. O bueno, ustedes son de DLC, nos vemos el miércoles. Si es que entran, ¿no? Eso sería todo por hoy y ya. Hasta luego. Hasta luego, viejo, gracias. Luego. Luego, gracias.